número 290, PROC 306, del diputado don Joaquín Macías Rodríguez. Contesta también la secretaria general de Vivienda, Arquitectura y Regeneración Urbana, doña Lidia López Paniagua. Y tiene la palabra el diputado señor Macías Rodríguez para formularla por tiempo de 3 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, pues es un tema que hemos comentado anteriormente con brevedad, pero sí que hemos comentado en más ocasiones, tanto en esta comisión como en el Pleno de la Asamblea. La pregunta es: ¿qué medida va a tomar la Junta de Extremadura para integrar en el mercado las viviendas deshabitadas de la región? Son varios los estudios y las referencias que tenemos, tanto del Instituto Nacional de Estadística como del Banco de España, en el sentido de que hay una enorme cantidad de viviendas vacías en el medio rural. Tenemos al mismo tiempo la paradoja de que esos pueblos están vaciándose cada vez más. La población fallece, los jóvenes se van y estamos en riesgo de que desaparezcan en los próximos 10 años 158 pueblos de los 388 que tenemos en Extremadura. Y esta es la cifra que da el estudio del Banco de España de 2023. O sea que estamos en la cuenta atrás para que desaparezcan nada menos que 158 pueblos en Extremadura. Y al mismo tiempo que los pueblos se vacían, tenemos viviendas que no se ocupan y gente que no tiene vivienda. Así que espero que tengan muchas ideas para revertir esta situación. Muchas gracias, señor Macías. Tiene la palabra la señora López Paniagua para contestar por tiempo de 10 minutos. Sí. Gracias, presidenta. Señor Macías, bueno, creo que para poder responder a la pregunta de su señoría hay que tener en cuenta una serie de circunstancias y de datos que nos sitúen en primer lugar en esa escena de la vivienda vacía, ¿no? Porque es que a veces que incluso lo decimos así, en singular, la vivienda vacía, como si fuera una única cosa, pero es necesario analizar qué conjunto de viviendas engloba esa vivienda vacía o vivienda deshabitada, ¿no? Hay que tener en cuenta muchos factores que no son solo la vivienda, no se puede ver como algo aislado, sino que depende de otras muchas cosas, ¿no? Y yo también me lo he preguntado, es decir, ¿cuáles son esas viviendas que están deshabitadas? ¿Dónde están? ¿Cómo son? ¿En qué estado se encuentran? ¿De quién son? ¿Y por qué están deshabitadas? O sea, ¿por qué sus propietarios no residen en ellas? Yo creo que hay que hacerse todas estas preguntas antes de poder dar una respuesta, ¿no? Y yo, pues mire, llevo todos estos meses estudiando datos, como les decía antes, datos de vivienda, datos de población, del número de hogares, de renta, es decir, haciéndome un mapa sociológico vinculado a lo que es la vivienda de nuestra región de una forma más detallada que los datos globales o las cifras medias, porque al final son datos que no arrojan mucha luz, es decir, mezclan valores de situaciones de municipios y de perfiles sociológicos muy distintos, tanto de la demanda como de la oferta, o en este caso de la propiedad, ¿no? Entonces, estaba estudiando datos, escuchando a gente, también les decía antes, observando, reflexionando sobre este tema, y cuando recibo ayuntamientos, que he recibido a casi 50 alcaldes y alcaldesas de diferentes municipios, independientemente del grupo político, eso me está permitiendo hacerme una composición de la vivienda también a través de su testimonio y de las necesidades que ellos me trasladan, ¿no? Entonces, bueno, en términos generales, como era de esperar, la situación de los municipios es muy dispar, es decir, los municipios de más entidad vemos como el número de viviendas vacías no es muy elevado, crece la demanda, es decir, Badajoz cuenta con un 6,64% de viviendas vacías, Cáceres un 7,32% y Mérida un poquito más, un 13,23%. Sin embargo, en los municipios de pequeño tamaño, que son la mayoría de los que tenemos en Extremadura, se pierde población. Esto lo tenemos claro. El envejecimiento de la población y el abandono de los municipios, como usted decía, por la gente joven a favor de ciudades o de municipios más grandes, deja evidentemente muchas viviendas vacías y nos encontramos con datos de que la mayor parte de los municipios pequeños tienen entre el 20 y el 30% de viviendas vacías. Y más aún, ahora que tenemos datos del Instituto Nacional de Estadística de consumo eléctrico, podemos saber que hay otro tanto por ciento, otro 20 o 30% de viviendas que tienen una ocupación muy baja o esporádica. ¿Qué ocurre?
que al final las que están ocupadas de manera efectiva pues son en torno al 50%. Entonces tú vas por los pueblos y lo ves, que hay muchas casas cerradas, pero luego vas un poco entresacando eso y vemos que de esas viviendas que aparentemente están cerradas, la mitad sí se utiliza por sus propietarios, porque vienen en el verano, en las vacaciones o lo que sea. Y ese otro 20 o 30% pues que sí son viviendas que están vacías. Entonces, por una parte está esa disponibilidad, es decir, que no todo lo que vemos como viviendas vacías en realidad de forma efectiva está disponible. Y por otra parte lo que vemos o lo que a mí me trasladan y conclusión a la que estoy llegando es que a pesar de ser viviendas en municipios a lo mejor pequeños y viviendas que son muy antiguas, no son asequibles, porque tienen un precio, sus propietarios le ponen un precio que sumado a la necesidad de rehabilitación que requieren, al final hacen una suma que mucha gente pues, no puede hacer frente. O sea, que ese es el segundo problema, que paradójicamente, aun habiendo muchas viviendas, no son asequibles, ¿no? Entonces, en muchas de estas viviendas son necesarias rehabilitaciones integrales que recuperen funcionalmente la vivienda, que le dé las prestaciones de una vivienda actual y también que reúna una serie de condiciones que no hay que dejar al margen, que es que resulten atractivas para la gente joven y para que se queden a vivir en su municipio, formen familias nuevas. Esto, además de un coste económico, conlleva tiempo y dificultades, también por las diferentes normativas técnicas, las licencias, los plazos, se suman a veces las protecciones de carácter patrimonial, es decir, todo esto entendemos que también puede desanimar a la hora de adquirir estas viviendas a no pocas personas, ¿no? A esto hay que sumarle también pues, las condicionantes generales de acceso a la vivienda que he enumerado antes. Entonces, yendo a su pregunta sobre qué medidas va a tomar la Junta de Extremadura para integrar el mercado de las viviendas deshabitadas de la región, algunas de ellas ya las he citado antes, es decir, nosotros ya estamos tomando medidas, somos conscientes de este problema, compartimos la preocupación y hemos tomado medidas como el aval para jóvenes, es decir, esa posibilidad de adquisición de la vivienda con un menor ahorro, las deducciones fiscales que son mayores en los municipios pequeños y que están orientados a los jóvenes, para incentivar también esa posibilidad del alquiler, que en general está poco explotada en los municipios de pequeño tamaño, pero queremos ir más allá, es decir, queremos plantear propuestas globales orientadas al ámbito rural y a la vivienda en el ámbito rural, lo que implica actuar de una manera u otra también en la vivienda deshabitada. Somos conscientes de que son necesarias más medidas y por eso estamos actuando también en la simplificación de las tramitaciones administrativas y urbanísticas. Las condiciones de habitabilidad que se les exige actualmente a las viviendas requieren claramente de una adecuación a la vivienda rural, que ha sido ignorada completamente en la normativa autonómica hasta el día de hoy. Y estamos trabajando en una serie de propuestas dirigidas a la rehabilitación de vivienda. Empezando por nuestro propio ejemplo, y es que de las viviendas que vamos a construir, de esas 97 viviendas, algunas en las que ha sido posible, se van a crear nuevas viviendas de promoción pública rehabilitando viviendas o edificios existentes. Es decir, que verdaderamente creemos que es una solución que es posible, que es necesaria y que rehabilitando nuestros pueblos también regeneramos no solo el tejido urbano, sino también el tejido social con nuevas familias, nuevas personas que habiten esas áreas y que vemos con pena quedarse vacías. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señora López. Tiene el señor Macías la palabra por tiempo de 5 minutos para réplica. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora López. A ver, yo me alegro de que lleve 2 meses, que lo ha reiterado y en su anterior intervención, que lleve 2 meses bueno, pues estudiando datos y haciéndose una composición de la situación y hasta un mapa sociológico, como ha dicho. Creo que eso es muy importante. Van para un año que están en el Gobierno y entiendo que esto era una cuestión muy importante. Si son los últimos 2 meses en los que se ha centrado en esto, 10 meses. Pues si son 10 meses, bueno, todavía prácticamente todo el tiempo que llevan a cargo, ¿no? Me alegro que coincidamos en la preocupación. Yo no puedo compartir que las medidas que usted ha desgranado, el aval a jóvenes, las deducciones fiscales, vayan a ayudar en ese sentido. No lo puedo compartir. Creo que el sesgo político que tienen es de favorecer a unas determinadas rentas
y que tienen una inspiración más que en rehabilitar vivienda y conseguir que vivienda deshabitada se ponga en el mercado, van en el sentido de conseguir que el acceso a vivienda nueva. Y creo que son medidas más enfocadas hacia los jóvenes que están en las ciudades grandes. Creo que tienen que revisar seriamente las cuestiones que están planteando en relación con el medio rural. Como he dicho antes, son muchas las localidades que en un plazo de 10 años, según el estudio del Banco de España, están en riesgo de desaparecer prácticamente en Extremadura. Solo tenemos a un 17% de los jóvenes con capacidad para emanciparse, de los jóvenes menores de 30 años. Ya, con 30 añitos, hay algunos que yo creo que no son tan jóvenes, pero solo el 17%. O sea, tenemos una conjugación de elementos que todos sumados significan que esta región lo va a pasar muy mal, muy mal. No hay ninguna medida, por ejemplo, creo que incluso la han propuesto el Colegio de Agentes de la Propiedad, no se plantean subir el IBI a quien tiene vivienda vacía en las localidades, en ciertas localidades, para animarle a que muevan esa propiedad. No plantean, aunque sea para el próximo presupuesto, un refuerzo en las inversiones para las ayudas a la rehabilitación. Me parece, no sé, no se plantean tampoco, porque usted me ha dicho que habla con los alcaldes, pero no se plantean que quizá tengan que trabajar con las FEMPES en el conjunto de las FEMPES, y que esta es una cuestión que los propios alcaldes y alcaldesas van a ver como urgentísima, como para actuar, y quizás ellos puedan plantear, porque están allí, están en cada pueblo, en cada localidad, puedan plantear ideas que puedan dinamizar todo esto, porque estamos en una dinámica en la que los jóvenes en el caso de los jóvenes que se han ido, los padres que fallecen, las viviendas se quedan vacías y los jóvenes no vuelven. Y cuando vuelven en las vacaciones, bueno, para la fiesta del pueblo y poco más, el resto del tiempo a la playa y al trabajo. Y tenemos cuánta población tenemos fuera de Extremadura en esas condiciones, cuántas viviendas tenemos así. Y al mismo tiempo jóvenes que no pueden acceder a la vivienda. El lunes hay Comisión Regional de Vivienda, hay algunas viviendas, tenemos un parque pequeñito, se distribuyen, pero hay más demanda, No habría que, no sé, quiero decir, veo falta de nervios, de tomar conciencia de la magnitud del problema, porque estamos hablando de que se nos quedan muchísimos pueblos cerrados en un periodo de 10 años y que no hay reacción, y esperar a que el mercado intervenga, a que el mercado lo solucione. No va a intervenir aquí el mercado. La mano libre, la mano invisible del mercado no va a aparecer aquí para solucionarnos la situación. Hay que invertir dinero y hay que tomar medidas, y esto es urgente. Y yo le pido que también cuente con lo que ya hay. Es decir, contamos con la FEMPE, creo que hay comisión de vivienda ahí, y que de hace mucho tiempo, algunas conclusiones habrán llegado, y si no han llegado, pues habrá que tirarles de las orejas y decirles que ha cambiado desde 2008 para acá. Ha cambiado mucho la situación, porque aquí sí, también hay muchos ayuntamientos que han dejado de hacer, porque el sector inmobiliario era un sector que generaba mucho empleo, que generaba muchos impuestos, y que eso me subía la recaudación y yo podía hacer más cosas en el ayuntamiento. Pero eso se acabó ya hace tiempo, eso se acabó hace mucho tiempo. Ahora, todas las viviendas que tenemos vacías y que no tienen vida, son un perjuicio económico, son ingresos que no tenemos en impuestos, es vida que no tienen las localidades. O sea, estamos en otro momento y hay que cambiar radicalmente las políticas de vivienda respecto al medio rural en Extremadura, pero radicalmente. Y eso implica inversiones en dinero e implica una serie de medidas. Nosotros le hemos sugerido unas cuantas en este momento. Y creemos que, discrepando mucho en la línea política que ustedes tienen en el gobierno del PP y Vox, pero creemos que es que el interés de la región está muy por encima en este caso de la batallita política. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Macías. Cierra el turno del Gobierno por un tiempo de 5 minutos. Sí, gracias, presidenta. Bueno, yo decirle, señor Macías, que casi le tengo que repetir lo que le he dicho antes. Hemos puesto sobre la mesa muchas medidas y muchas de ellas están enfocadas precisamente a la gente joven y al mundo rural, es decir, las ayudas a la vivienda autopromovida, la ayuda directa a la entrada a municipios de menos de 10.000 habitantes, los beneficios fiscales al alquiler que tienen una cuantía superior en municipios pequeños y el aval a la vivienda, que ya sabemos que a usted no le gusta que tenga ese límite, que no tenga ese límite de la renta, es que precisamente no queremos que se vaya la gente joven de los pueblos, independientemente de la renta que tenga. O sea, esa es la prioridad, que no se vacíe los pueblos. No queremos nosotros añadir una limitación que pensamos que puede evitarse. Somos más partidarios de medidas incentivadoras y no de medidas de castigo. Es decir, no queremos subir el IBI, lo que queremos es fomentar que la gente ponga más viviendas en alquiler porque encuentre algún otro tipo de ventaja. Entonces, bueno, todos estos problemas tampoco se resuelven presentando un plan de vivienda como el que tenemos, que está ahí en un cajón. Hay que tomar medidas concretas y hay que actuar, o con una ley de reto demográfico que apenas se ha llevado a la acción. Nosotros estamos, por encima de eso, estamos lanzando ya propuestas y que queremos que den resultados lo antes posible. Al final, bueno, estamos acostumbrados a cierta inacción en el Gobierno, pero nosotros queremos pasar a la acción y yo creo que hoy he dado cuenta de ello, al menos en la parte que me compete. Entonces, bueno, hay que dar respuesta, es evidente, a los diferentes aspectos que hagan posible que se encuentren las viviendas deshabitadas con las personas que lo necesitan, eso lo tenemos claro. Y como explicaba, este Gobierno ya está trabajando en varias líneas, no solo desde la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, sino, por ejemplo, desde la Secretaría, estamos ya coordinados con la Dirección General de Desarrollo Rural. Estamos planteando estrategias que seguiremos también junto con otras consejerías y que faciliten de manera conjunta la creación de empleo, las iniciativas empresariales que permitan contribuir al reto demográfico de manera conjunta con la vivienda en las áreas rurales, por lo que esperamos pronto ver resultados y esperamos que se evite ese vaticinio del Banco de España de que haya municipios que lleguen incluso a deshabitarse por completo. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señora López. La segunda pregunta que sustanciamos es la número 321, PROC 339, del diputado don Fernando Rodríguez Enrique, que será también contestada por la señora López Paniagua. El señor Rodríguez Enrique tiene la palabra para formular